Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos nuevamente a este su canal Sueño, entonces existo. Espero que hayan podido revisar los videos anteriores para pues entrar al tema de hoy, al tema que nos ocupa hoy y darle un poquito más contexto a este tema tan interesante que empezaremos a tocar el día de hoy y que posiblemente nos dé pauta para nuevos videos relacionados. El tema es acerca de los sueños premonitorios. Todos hemos escuchado alguna vez alguna anécdota de algún conocido, algún familiar o incluso nosotros mismos acerca de que hemos tenido sueños que parecen relacionarse de una manera sorprendente con eventos que suceden después, lo cual nos hace pensar en que hay sueños que nos predicen o nos anteponen a una situación que después se va a presentar. Estas historias son viejísimas, desde tiempos inmemorables están presentes, incluso en la historia, incluso en la Biblia, personajes que han tenido sueños o visiones donde se les presenta parte de lo que va a suceder después y ellos se sienten motivados por esa visión o por ese aviso o por esa imagen o esa historia que se les presenta en sueños a realizar ciertas actividades, a tomar una decisión. Las historias registradas son muchísimas, simplemente historias que nos llegan escritas, como en el caso de la Biblia, que es muy extensa y donde se presentan muchos casos relacionados, ¿no?, con sueños premonitorios. Hay sueños premonitorios que requieren una interpretación, otros son muy directos, muy claros, muy transparentes. Sin embargo, pues es un tema extensísimo. Pero lo primero es preguntarnos, ¿realmente existen los sueños premonitorios? ¿Qué es un sueño premonitorio? Pues primero debemos decir que es algo que parece ser muy común. No todos los sueños premonitorios son tan claros a veces, o no son tan completos, es decir, se nos presenta una imagen o una escena en el sueño y al día siguiente o unos días después algo que nos pasa, o algo por un lugar por donde cruzamos, o una persona que nos encontramos, nos evoca ese sueño que a lo mejor ya estaba olvidado y decimos, esto ya lo viví, como un déjà vu, esto ya lo viví, esto ya lo pasé, o este lugar ya lo conocía sin haber nunca estado antes físicamente ahí. Es muy común que se nos presenten situaciones durante el día que nos evoquen partes del sueño que tuvimos, ya sea de ese día o de días anteriores. A veces pueden pasar incluso semanas o meses y algo sucede que nos recuerda ese sueño que tuvimos. Y a lo mejor ese sueño, como ya lo comenté, estaba ya abandonado en nuestra memoria, en lo más profundo de ella, y ya no teníamos ni idea, pero algo detona que recordemos ese sueño, que lo traigamos nuevamente, y es cuando decimos, pues mi sueño me avisó, mi sueño me antepuso, mi sueño me presentó esto que sucedió después.
El tema ha sido analizado en muchísimos estudios, de gente apegada a un acercamiento científico. Se han hecho muchas pruebas, incluso de gente estando en un lugar, en un país, con otra gente estando, con sucesos que suceden, con sucesos que ocurren, perdón, en otra parte del mundo. Hay miles y miles y miles de casos escritos que no tienen una explicación lógica o causal, al menos en la forma en que entendemos nosotros una explicación científica o sustentada, o que obedezca a la lógica que entendemos. Todo esto nos lleva a darle una importancia que debe tener, porque no son casos aislados, ni son de ahorita, ni es una moda, son situaciones que han venido ocurriendo a lo largo de la historia, como ya lo hemos dicho, y que nos suceden más frecuentemente de lo que creemos. Si tienes oportunidad, registra tus sueños en la mañana y te vas a dar cuenta que muchos elementos de los que tú escribes de esos sueños, posiblemente hay situaciones semejantes que parecen presentarse días después, o semanas, o meses. Y no se trata de encontrarle una lógica o un sentido o un orden a algo que no lo tiene. No queremos eso. Queremos encontrar esos elementos que sí tienen una correlación significativa, importante, y que no tienen una causa que lo explique. Aquí me viene a la memoria pues todos aquellos estudios que hizo el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Nuevamente recurro a él porque en sus estudios ya a edad avanzada estudió un fenómeno que le llamó sincronización, que bueno, es un tema bastante interesante, pero que encuentro en cierta relación con esto de los sueños premonitorios. A grosso modo y en pocas palabras, la sincronización sería cuando dos eventos se relacionan significativamente sin una causa, sin una relación causal, sin una causa-efecto. Es decir, dos eventos que significativamente son relacionables o semejantes se presentan, pueden ser dos o más eventos, donde no hay una causa que nos explique por qué se presentó esta situación. Por poner un ejemplo, estamos hablando de un caso, cito un caso de Jung, está hablando de cierto tipo de ave con un paciente y esa ave de la que están hablando, de repente se oye un ruido en la ventana, un ruido estrepitoso. Se asoman y encuentran que esa ave, una ave precisamente de la cual hablaban, una ave no común, se estrelló contra ese cristal y ahí estaba muerta, ¿no? Poner ejemplos hay muchísimos. ¿Por qué hablo un poquito de esto? Porque los sueños premonitorios parecen comportarse de esa forma rara que no entendemos, de una forma atípica, pero que se presentan elementos significativos en nuestro sueño y posteriormente en la vigilia. Yo no he encontrado un sueño, en mi caso, estoy hablando ahora de mis propios sueños, no he encontrado un sueño que sea totalmente igual a algo que ocurrió en la vigilia, de una manera exactamente igual, no.
Pero lo que sí he encontrado muy frecuentemente, tengo cientos de sueños que yo he catalogado con elementos premonitorios. En mayor o menor grado, sí hay elementos que significativamente se relacionan con algo que ocurre después. Puede ser unos días o semanas después. Voy a platicar un pequeño ejemplo de un sueño que yo considero que tuvo elementos de este tipo. No lo voy a leer, lo tengo escrito, pero lo voy a platicar para que sea más entendible y lo comento el por qué considero que tiene elementos premonitorios o significativamente relacionables, si no le queremos llamar premonitorios. La denominación o el término que les pongamos es lo de menos. Lo importante es que sí encuentro yo elementos para poderlo catalogar como algo significativamente importante con relación a un evento posterior en la vigilia. Básicamente el sueño a que me refiero, uno de ellos, voy manejando en una carretera, en un camino sinuoso, manejo un camión pesado, el camión se me descompone a medio cerro, vamos a llamarlo así, me tengo que bajar y buscar auxilio mecánico, para lo cual tengo que tomar un camión de transporte público que me regrese al poblado anterior y buscar un mecánico que me auxilie, ¿no? En eso me bajo del camión, busco el transporte público, pasa un camión de pasajeros, un autobús de pasajeros, me subo a él, pero el camino es muy sinuoso, muchas curvas, muchas pendientes. El camión empieza a descontrolarse, cada vez va más rápido y yo anticipo que nos vamos a salir de la carretera, vamos a chocar y el camión se va a volcar. En eso, cuando el camión ya va en una bajada muy rápido, logro ver una ventanilla abierta y decido lanzarme por ahí antes de que el camión se estrelle. Así lo hago, logro salir del autobús en movimiento, pero el camión finalmente sí choca, se vuelca y mucha gente muere y algunos otros logran salir del camión heridos, del autobús. Y es una escena dantesca, porque la gente sale pues herida, como yo le puse en el sueño, como zombies, y a la vez yo también voy como zombie porque voy maltrecho de la caída del autobús en movimiento, ¿no? Entonces ahí termina mi sueño, ahí corto la narración del sueño y al despertar lo escribo lo más claro posible y lo más objetivo, sin cortarle ni ponerle. El sueño, como les comento, prefiero no leerlo, pues es un tanto más extenso. Unos días después, 6 días para ser exactos, he de decir primero que yo no manejo camiones pesados, nunca lo he hecho, pero siempre he manejado mi vehículo o vehículo del trabajo. Y yo salí 6 días después de que tuve ese sueño a un poblado retirado de donde vivo, cerca de 2 horas en carretera federal, sinuosa. Y ya cuando regresaba de la ciudad donde fui, regresaba manejando justamente por un camino muy sinuoso, lleno de pendientes, subidas de cerros. Y cuando iba bajando en una de las partes más peligrosas de esa carretera, que yo ya conozco muy bien, que he manejado muchas veces por ahí, me encuentro que un tráiler está volcado, está incendiado,
y pues todavía se ve el humo, ¿no? Ya hay una patrulla ahí que está auxiliando y está totalmente incendiado el tráiler. Me causa, en ese momento que veo esa situación, recordé mi sueño. Por fortuna lo había escrito, el sueño, sí estaba escrito. Entonces me acordé de mi sueño y ya llegando a casa, obviamente pues lo leí nuevamente y encontré ciertos elementos. Primero, el hecho es que ese evento me recordó mi sueño, que yo ya no tenía presente en ese momento, porque como lo comenté, sucedió 6 días atrás ese sueño. Al día siguiente se dio la noticia de ese accidente. Lo narraban como un accidente fatal porque en él había muerto incendiada una mujer que acompañaba al chofer del tráiler, al operador del tráiler. El operador del tráiler pudo salir y dicen ahí, decía en el periódico, intentó huir de la escena buscando un transporte público, un taxi o un camión, pero fue detenido finalmente. La que murió fue la compañera, desgraciadamente. Hubo muchos elementos que no es fácil relacionarlos, ni tampoco se trata, como lo comenté, de querer completar a fuerza, querer hacer forzar un sueño para que sea un sueño premonitorio. No ganamos nada con eso. El hecho es que sí hay elementos, los pude escribir, los tengo escritos, que definitivamente concuerdan de mi sueño con el evento que presencié o que viví yo en mi camino de regreso a la ciudad donde vivo. Pero va más allá. Las curvas por donde estaba el tráiler incendiado, muy similares a las curvas de donde yo en mi sueño tuve ese accidente. El lugar preciso donde estaba el tráiler, que justamente era como un codo. El tráiler no pudo dar vuelta, se fue, o la tomó muy a prisa, pero justamente ahí es una carretera muy angosta de 2 sentidos, ida y vuelta, un carril de ida y otro de venida. Entonces solamente en esa curva, si el tráiler hubiera quedado en otro lugar, no nos hubiera dejado pasar. Y la situación de que el chofer del tráiler se logró salvar e intentó tomar un transporte, tal como yo lo intenté tomar en mi sueño. En fin, es un poco complicado tratar de comentar con ustedes estas situaciones porque son muy personales y solo el que las sueña tiene ese sentimiento y ese conocimiento de que eso que vivió se relaciona significativamente con algo que vivió después. Debemos ahondar mucho en este tema porque se derivan muchas cosas de él, no nada más las situaciones físicamente, sino creo yo que incluso situaciones emocionales. Es decir, yo me imaginé cuando vi ese accidente como si yo lo hubiera vivido ese choque. Me imaginé y sentí lo que posiblemente pudo sentir ese chofer, ese operador, al ver accidentado al sufrir ese accidente su vehículo. Y el hecho de pues ya no poder salvar a la persona que lo acompañaba, el salir como zombie, como lo describí yo en mi sueño, el buscar un auxilio en ese lugar tan alejado, tan solo, en fin. Esto es un pequeño ejemplo de cómo podemos encontrar elementos
aparentemente premonitorios, pero no es. Habrá unos ejemplos más claros, más completos, pero suelen ser ciertos elementos aislados los que se presentan posteriormente. Y lo interesante aquí también es que ciertos eventos que tenemos durante la vigilia, es frecuente que nos recuerden esos sueños. Pero si los tenemos escritos, si los tenemos narrados, va a ser más fácil que encontremos todo este tipo de correlaciones, y seguramente vamos a encontrar muchas cosas más de las que me gustaría dedicarle otro video a este tema con otros ejemplos. Estoy seguro que todos los tenemos, estoy seguro que todos los vivimos, eso estoy seguro. El hecho es que no los registramos, no los anotamos, no les damos importancia, hasta que algo nos sacude en la vigilia y que decimos, esto ya lo viví, esto ya lo viví, ya lo antes, no sé cómo. O a veces las cosas son tan fuertes que no las queremos enfrentar. Pasa mucho con los seres queridos, con los seres cercanos. ¿Quién no ha escuchado algún comentario de que cierta persona soñó que algún familiar fallecía sin tener conocimiento de alguna enfermedad, de nada que lo indujera a pensar esto, ¿no? Y sucede. Parece que hay muchas ligas que nos unen de muchas formas, muchas ligas afectivas, emocionales, y en el sueño parece ser que esas ligas nos tocan más, nos llegan más. Todo depende de que les pongamos atención, las registremos, que no tengamos miedo de ver esas cosas que a veces no queremos ver, pero que no por no verlas no existen. De momento lo dejamos así, no es un tema ni mucho menos concluido, es extensísimo, pero me gustaría dedicarle otro capítulo a este tema, y ustedes también comenten si tienen algún interés en abordar algún aspecto en específico de este tema o de otros de los que ya hemos visto. Pues con gusto lo vemos. Que tengan muy buen día y espero verlos pronto. Hasta luego.